este espacio donde les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Fabián Ruiz, soy el director de la Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y en nombre de la maestría les queremos dar la cordial bienvenida a este espacio donde vamos a hablar de la gestión de la energía como palanca para cadenas de suministro sostenibles. Y para ello tenemos tres invitadas súper especiales. Inicialmente queremos invitar a nuestra profesora Julia Romero, que también es consultora en la parte de abastecimiento sostenible, quien va a ser la moderadora y anfitriona de este espacio, junto con dos súper invitadas que ella misma va a presentar. Así que no queremos dar más largas al espacio y les queremos dar una cordial bienvenida. Estoy seguro que van a disfrutar este espacio de cara a lo que se avecina, que es el apasionante tema de la COP16 en Cali y todo el tema de lo que es abastecimiento sostenible, todo lo que es el tema de sostenibilidad, que es muy importante para todos nosotros. Así que bienvenida, Julia, y te quiero dar la cordial bienvenida otra vez a este espacio y a este webinar de la maestría de la gestión de la cadena de suministro. Bienvenida y quedas en el liderazgo de este especial evento. Gracias. Estás en mute. Gracias, gracias, Alexa. Bueno, sí, quedó en casa, muchas gracias. Fabián, antes de presentar a estas dos invitadas tan especiales que tenemos el día de hoy, pues quiero hacer el marco de por qué escogimos este tema de gestión de la energía como palanca para las cadenas de suministro. El tema de verdad que nos reúne hoy es fundamental para el futuro de las cadenas de abastecimiento y para poder enfrentar esos desafíos globales de sostenibilidad. Si miramos la agenda internacional de la Agencia Internacional de Energía, aunque América Latina y el Caribe actualmente solo representan el 6% de la demanda energética mundial, sí hay un papel crucial de América Latina y el Caribe en esa transición hacia un futuro energético que sea mucho más limpio. La región aporta más o menos como el 14% del uso global de energías renovables y sus recursos solares y eólicos, pues permiten que se proyecte un aumento cercano al 8% en energías renovables a nivel mundial para el 2050. Entonces, la gestión energética de las cadenas de abastecimiento no solo se trata de reducir costos operativos en nuestras organizaciones o cumplir con regulaciones, va mucho más allá. O sea, realmente es una herramienta estratégica que puede generar una ventaja competitiva para las empresas y de verdad un impacto positivo para el planeta. De hecho, pues en el escenario de los compromisos anunciados, se proyecta que América Latina podría contribuir al 10% de la reducción global en la demanda de petróleo y al 5% en esa disminución de gas natural para el 2050. Hoy nuestras invitadas, que son Damaris Franco y Alexa Oviedo, a quienes les voy a presentar en un minuto, abordarán cómo esta transformación estratégica no es solo una cuestión técnica, sino de verdad es una oportunidad estratégica para las cadenas de abastecimiento globales. Y nos van a mostrar cómo una adecuada gestión de esa energía puede alinear la sostenibilidad con el éxito empresarial. Y esto hará que nuestras operaciones pues sean más resilientes, efectivas y competitivas. Estamos en este momento de verdad en un punto crítico donde todas esas decisiones que tomamos hoy van a determinar el futuro de nuestros negocios, de nuestras comunidades y finalmente pues el futuro de las nuevas generaciones y del planeta. Este panel lo vemos en la universidad y en la maestría de gestión de la cadena de suministro como una oportunidad para explorar esas soluciones que ya están al alcance, que no son soluciones lejanas a nuestra realidad y que nos van a permitir de verdad poder avanzar en un modelo que sea más sostenible y mucho más competitivo. Entonces, sin más preámbulo, entonces les voy a presentar a nuestras invitadas. Voy a permitirme aquí compartir una presentación que hemos preparado, porque todo esto tiene un detrás de escena en el cual hemos estado trabajando ya desde hace varios días. Entonces, pues mis invitadas del día de hoy son Damaris Franco. Damaris es experta en transición energética y descarbonización.
Es ingeniera mecánica con maestría en gestión de energía y medio ambiente de la Universidad de los Andes, además de educación ejecutiva en sostenibilidad empresarial. Damaris tiene una experiencia muy reconocida de 18 años en transición energética, optimización de procesos. Se ha desempeñado como gerente de sostenibilidad, como gerente general de América Latina para Metron, que es una empresa consultora en sostenibilidad, software y servicios energéticos. Ha sido jefe de optimización también energética y control operativo en Zenith, Ocensa y otras compañías. Y nuestra otra invitada es Alexa Oviedo. Alexa es gerente de O3 Smart Cities, es ingeniera industrial, tiene un MBA, es cofundadora de esta compañía que lidera, que es una compañía de triple impacto, que reconecta el sector privado con su entorno y está acelerando todo este proceso a través de, o todo este proceso de transición energética a través de las energías renovables. Ella es coach certificada, es, de acuerdo con Forbes del año pasado la reconoció como una de las 100 mujeres poderosas en Colombia en 2023 porque ha realizado un trabajo de verdad muy comprometido con todos los temas de impacto ambiental en el país. Julia, Entonces, solo un detalle, yo no estoy viendo la presentación, yo no sé si el resto de las personas sí la están viendo. Aprovecho No, para preguntar, ¿están viendo la presentación? ¿no? No, Ahí. señora. Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Ahorita Ah, eso ya se está viendo. listo. Bueno, entonces, ahora estamos, bueno, esa introducción yo marcaba algunas cifras y gracias, Damaris. Unas cifras relacionadas con demanda energética global, con energías renovables, con reducción de la demanda de combustibles fósiles, con todos los temas de deforestación y reforestación y por supuesto con los temas de hidrógeno bajo en emisiones que incluso hablaba con Alexa hoy cuando conversábamos nuevamente en la mañana. Entonces, en medio, digamos, de todas estas cifras, hay tres preguntas con las que yo quisiera empezar y quisiera empezar con Damaris. Uno es que entendamos qué energías son como las que usamos, cuál es esa canasta o esa matriz energética con la que contamos. El otro punto, pasado eso, Damaris, es cómo las usamos, cómo hacemos un uso de verdad comprometido y eficiente de ese tipo de energías. Y el tercer punto, entonces, es realmente cómo miramos el círculo completo, ¿cierto? Cómo miramos ese costo total del círculo completo y de acuerdo con eso nosotros tomamos las decisiones más adecuadas. Las preguntas, que generalmente nosotros las dejamos al final, pero conversando ahora al inicio decíamos, en el momento que ustedes vean que tienen una pregunta, que quieren hacer una intervención, pues esto es más que un espacio como de un panel así tan formal, es más un espacio de conversación porque sabemos que hay la mayoría de personas que asisten a estos espacios, pues tienen un conocimiento muy importante y enriquecedor en temas de abastecimiento sostenible. Entonces, Damaris. Vale, Julia, muchas gracias. Y gracias a todos por el espacio, que creo que es muy interesante. Ahora, para empezar a responder, digamos, esa gran pregunta de cómo así que gestión de la energía y cadenas de abastecimiento sostenibles, uno dice, pero eso, ¿qué tanto tiene que ver? Y cuando lo analizábamos con Julia, lo que pasa es que al final del día todos somos parte de las cadenas de abastecimiento. O nosotros somos compradores, o somos usuarios, o somos vendedores de algún producto o servicio dentro de todas esas cadenas. Y las decisiones que tomemos respecto a la energía, a qué tipos de energía usamos, cómo la usamos, cuándo la usamos, qué tanto, van a impactar la sostenibilidad de eso que hacemos dentro de esa cadena de suministro. Porque todos los productos y servicios que se hagan tienen la energía involucrada. O sea, piensen en cualquier producto o servicio y ahí siempre va a haber una cantidad de energía que se tuvo que aportar para poder producir ese bien o para poder entregar ese servicio. Esta charla que estamos teniendo hoy, sin energía no sería posible. Estamos consumiendo una cantidad de energía y así con todo lo que nos imaginamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Es, bueno, si yo quiero que esa cadena de suministro sea más sostenible, pues ¿cómo la puedo apalancar? Al final del día, mi conclusión es que hay 4 posibles palancas y tienen que ver desde lo más básico hasta lo más avanzado y se los voy a explicar. Lo primero arranca desde el diseño de esa matriz energética
que va a entregarme la energía que yo voy a usar en mi producto o servicio. Y eso arranca desde el diseño, porque al final yo puedo pensar en que, bueno, yo puedo ser una productora de papel, yo puedo producir alimentos, yo puedo ser una fábrica de cemento, yo puedo hacer cualquier cosa, puedo producir zapatos. Y yo tengo que escoger qué tipos de energía van a alimentar a mi proceso. En algunos casos tendrán que ser fósiles, en otros casos pueden ser renovables. Dentro de las fósiles, normalmente todos usamos todo el tiempo gas, usamos combustibles líquidos como diésel, gasolina. Para generación eléctrica se usa mucho, incluso carbón. Y en otras ocasiones se necesitan. En otras ocasiones también podemos escoger, no, queremos incorporar también renovables. Nuestro consumo de electricidad en Colombia está muy asociado al consumo hydro, pero pues también tenemos consumos fósiles y dependiendo de esa variabilidad que tenemos en, digamos, en clima, pues también va variando. Dentro de las empresas podemos escoger también, listo. Yo quiero que una parte de mi energía venga directamente de biomasa. Voy a poner una planta de generación, por ejemplo, con recursos que tengo de mi proceso productivo. O voy a implementar entonces un sistema con paneles solares o voy a conseguir la energía de una fuente que esté garantizada como renovable. Eso desde el diseño. A veces no siempre los diseños nacen como los queremos al final o vienen de procesos evolutivos del pasado, pero uno siempre los puede ir reconfigurando en el tiempo. Eso es importante. No por el hecho de que yo nací de esta manera, que era lo que tenía disponible, significa que siempre me tengo que quedar así o con esa misma fuente de suministro. La puedo ir cambiando. Luego viene una parte muy de abastecimiento de la línea de voy a comprar. Listo, yo necesito una energía. ¿Y qué compro? Que yo puedo escoger comprar cualquier tipo de electricidad o si para mí es importante el tema de la sostenibilidad como empresa, yo puedo decidir comprar electricidad de fuentes renovables directamente, puedo hacer contratos para que me suministren esa energía. O puedo comprar electricidad que ya venga con una compensación de emisiones. De repente se generó con un combustible, pero dentro del mismo proceso ya en la fuente lo compensaron. Entonces, son otras formas de hacerlo. Yo puedo comprar energía más o menos limpia. Ahí de paso aprovecho para preguntarles a todo el público y si pueden poner en el chat si han, por ejemplo, tenido en cuenta esos criterios de sostenibilidad en la compra de energía. Pueden responder sí o no, o nunca los había escuchado, como para ir viendo cómo estamos dentro del público. Mientras aquí estamos hablando, también podemos hablar del siguiente pasito que ya es listo. Yo ya sé qué energía voy a usar. Ya la estoy comprando. Pero ¿y luego qué hago? ¿Cómo la uso? Porque es que usar la energía es una parte fundamental del proceso. Y el punto es que yo debería controlar qué tanta energía estoy usando y debería ser racional en la forma como lo uso. Entonces, soy eficiente energéticamente, estoy revisando cuánto se consumo, cuánto lo uso, en dónde, de pronto si tengo desperdicios de esa energía. Si, por ejemplo, cuando estoy haciendo compra de equipos nuevos, y esa era una parte que también discutíamos con Julia, y es a veces uno en los procesos de abastecimiento dice, bueno, yo voy a comprar un motor, voy a comprar una bomba, voy a comprar cualquier equipo que consuma energía. Y el criterio de evaluación tradicional es cuánto cuesta ese equipo, ¿cierto? Hoy. Entonces, me cuesta tantos millones. 5, 6, 7. Ah, bueno, me voy al de 5. Pero yo sí estoy evaluando qué tanto consume ese equipo durante su ciclo de vida, durante los siguientes 15, 20 años. ¿Cuánto me va a costar en verdad el consumo asociado a ese equipo? Ese es uno de esos criterios de gestión de la energía que le pegan muchísimo a las cadenas de abastecimiento y es, no solamente hay que evaluar el costo de adquirir ese activo, sino su costo total de propiedad. Ahora, no solo la energía, el costo del mantenimiento, todo lo que implique tener ese activo. Y es ahí donde ya se va dando cuenta que uno sí está interviniendo en el consumo de energía dentro de esas cadenas de suministro, a veces siquiera sin pensarlo. Y el último punto tiene que ver con la circularidad. ¿Y por qué la circularidad? Porque al final del día puede ser que yo diga, bueno, si yo estoy creando cierto producto o servicio, puede ser que yo tenga unas pérdidas de producción, puede ser que tenga unos sobrantes, puede ser que tenga producto rechazado. Todo eso consumió energía en el proceso y es una energía que se desperdició. Si yo puedo trabajar desde hacer mi proceso más eficiente, también le estoy ayudando al final del día a tener mayor sostenibilidad dentro de esa cadena. Y lo otro también es aprovechar y unir esos clústeres para poder aprovechar esos sobrantes y que el consumo total que se haga de la energía pues sea más completo.
Por eso, por ejemplo, tiene sentido, entonces nos vamos a ubicar varias empresas juntas donde una tiene excedentes de vapor que yo necesito para mi proceso, o algo que a mí me está quedando un calor disponible, lo puede usar un siguiente proceso. Todo eso va muy en pro de esa circularidad y esos diseños de aprovechamiento que al final hacen que tengamos, digamos, un mejor uso de toda esa energía. Entonces, por eso les decía que las palancas van desde lo más básico que es el diseño hasta el final, digamos, ese aprovechamiento de la circularidad. Ahora la siguiente pregunta, y si me ayudas, Julia, con la siguiente lámina, es, bueno, pero ¿y eso sí se usa, eso sí se aprovecha, eso es verdad, eso lo ha usado alguien? Y la respuesta es sí. En este caso, traigo un ejemplo de una industria alimenticia local, es colombiana. Y este es un ejemplo de la evolución que ha tenido esta empresa desde 2016 hasta 2022, ahí tiene 6 años, desde que se tomó la decisión de decir, bueno, para nosotros el tema de la energía es importante. Al comienzo ni siquiera tan atado a la sostenibilidad, porque al comienzo no estaba como tan arraigado, pero después ya entendiendo que al final del día los dos son parte de esa misma decisión estratégica. Y fue listo, ¿yo cómo voy a empezar a cambiar esa matriz? Entonces era una empresa que consumía muchos recursos fósiles y una pequeña parte de renovables, alrededor de un 10% renovables. ¿Cómo esa empresa fue haciendo ese cambio en el tiempo para ir introduciendo más fuentes renovables en pro de reducir sus consumos fósiles? Y no solamente eso, sino también de hacer gestión energética. Por eso ustedes ven que al final esas barras son un poco menores y es porque esa empresa logró mejorar su intensidad energética. ¿Eso qué significa? Que para producir lo mismo necesitaba menos energía. Esta información que ustedes ven acá ya está normalizada y está teniendo en cuenta que la cantidad de producción, por ejemplo, no se redujo, porque si no diría, pues fácil, voy a producir menos, pero la gracia no es esa. La gracia es produciendo lo mismo o más, ¿cómo hago para consumir menos, que me cueste menos y que tenga menos impacto? Entonces, al final del día, este es un ciclo de lo que uno pensaría de una forma muy constructiva de cómo se va trabajando esto al interior de las empresas. Al final, las palancas que yo les mostré no se tienen que hacer en un orden en particular, sino que se pueden ir aplicando todas en paralelo o dependiendo de la facilidad que se tenga. Algunas son muy OPEX, otras requieren más CAPEX, pero pues todas se pueden ir aplicando dependiendo de la disponibilidad de recursos y la facilidad de lo que uno puede hacer. Y ya para cerrar, con otra de las preguntas que hacía Julia es, bueno, y esto sí tiene sentido porque al final hay uno de esos mitos, ¿no? Como de, es que lo sostenible es más caro. ¿Será que sí es más caro? Porque, ay, no, es que lo verde, como que eso me va a impactar en el proceso, luego me toca hacer unas inversiones y luego yo no tengo esos recursos. Y la buena noticia es que en este caso, cuando uno siempre piensa en gestión de la energía y sostenibilidad en general, siempre es muy positivo para las empresas. Hay reducción de costos asociada, hay mayor rentabilidad, hay mayor competitividad, hay mejora en los procesos y servicios, hay mejora en la eficiencia. Entonces, esto redunda en todas las ventajas posibles. Y a nivel muy macro, las buenas noticias también son que estos análisis que se vienen haciendo, y si tienen la oportunidad de ver el link de lo que está allá abajito, el Foro Económico Mundial lanzó un reporte a comienzos de este año que se habla de la transformación de la demanda de energía. Y ellos lo que encontraron en su investigación es que esas acciones, si las tomamos de forma global a nivel mundial, podemos llegar a ahorrar hasta 2 billones de dólares al año. Billones de verdad, de los de español. Eso es muchísimo dinero que todo el mundo puede reducir y que eso a su vez pues repercute en los precios finales y en la rentabilidad de las empresas. Entonces, si uno piensa en las cadenas de suministro, esa es una palanca enorme. Y lo otro que es muy bueno es que al final del día todas las empresas, sin importar el tipo de empresa, sin importar el tipo de industria, sin importar lo que consuma, ni su edad, ni nada, puede empezar a aprovechar este tipo de tecnologías para hacerse más eficiente y para tener al final pues, un mayor impacto en la sostenibilidad de su cadena de valor. Ellos lo ven dentro de 3 escalones. El primero que dicen es lo más fácil es empezar con, digamos, ahorro de energía, que es ese primero como en azul más clarito, que típicamente son intervenciones muy OPEX, que son muy de una mejor práctica, de pronto voy a automatizar que se apague un aire acondicionado cuando llegue a cierta temperatura, de pronto voy a estar muy pendiente de que no se me quede la iluminación prendida, voy a estar muy pendiente de... Son acciones que normalmente pueden, según ellos,
a afectar o tener una media en la intensidad energética alrededor del 10%. Esas son acciones muy simples. Cualquier empresa las puede hacer ya, o sea, es solamente tipos de prácticas. Luego viene un segundo paso asociado muy a la eficiencia energética. Esto ya típicamente incluye algo de CAPEX, pero también tiene un altísimo impacto. Y ahí yo ya puedo empezar a cambiar equipos, por ejemplo. No, es que yo tengo unos motores viejos que ya los rebobiné y entonces son súper ineficientes. Eso está dañando tu proceso. Eso no tiene sentido, te consume más energía, te produce fallas, es terrible para el mantenimiento. Vale mucho la pena invertir en ese tipo de cambio y hacer esas inversiones en CAPEX que pueden mejorar los resultados y además reducir ese consumo. Y la última, que fíjense que está súper alineada a la conversación de hoy, es el tema de esa colaboración en esa cadena. Y ahí es donde yo ya puedo empezar también a pensar cómo integrar los ecosistemas más grandes. Entonces ya es pensar en, listo, yo tengo una producción de calor y entonces la voy a usar de una vez para hacer el sistema de calefacción de una población cercana. Voy a empezar a compartir recursos que a veces dentro del diseño uno no los piensa compartidos. Cuando uno dice es que yo voy a vender y hacer tal cosa, es muy yo como empresa. Yo necesito tanta energía, yo necesito esta fuente, yo voy a producir tal cosa. Pero pensar en esa complementariedad nos da un montón de recursos y nos abre un montón de posibilidades para también reducir esa intensidad y pues producir esa mejora global que queremos en el sistema. Entonces digamos que con eso puedo cerrar las preguntas con las que arrancaba Julia y que creo que dan un mensaje positivo. Y esto es importante para las cadenas de abastecimiento, para las cadenas de valor de las empresas. Se debe tener en cuenta, es muy chévere y los invito a pensar en sus propias cadenas de abastecimiento si están pensando en esos criterios. Sería chévere, porque no solamente aporta a ese espíritu verde, sino que además les va a dar a ustedes un montón de oportunidades de mejora dentro de sus propias líneas de negocio. Gracias, Julia. Bueno, yo no puedo dejar de hacer una pregunta porque ahora que hacía la explicación, ¿qué tan fácil es valorar ese consumo de energía? O sea, si estamos hablando de costo total de propiedad, uno dice, voy a tomar la metodología para hacer o para tomar mejores decisiones, por ejemplo, en la adquisición de equipos de capital. ¿Qué tan fácil es hacer esa valoración objetiva para involucrarla dentro de ese análisis integral? Realmente es sencillo, es un par de operaciones en un Excel muy simple que te pueden dar una comparación muy poderosa. Típicamente cuando vas a comprar un equipo, un activo, va a traer una hoja de datos, ¿no? Un datasheet, en el cual te tienen que decir cuál es su consumo. Entonces es muy sencillo poder tomar esa unidad de consumo, te va a decir consume tantos kilovatios hora al día, por ejemplo. Y entonces tú lo que vas a hacer es calcular ese consumo de energía proyectado en el tiempo, en los años de vida que debería tener ese nuevo activo. Entonces, vamos a inventar que sean 10 años. Entonces tú dices, ¿esto cuánto consume al día por 365 por 10 años? Y luego además tú, típicamente, si no la conoces, pero la puedes investigar muy fácil, tú sabes cuánto te está costando la energía. Entonces tú Ujú, dices, la forma más simple, me voy a mi recibo, a cómo me están cobrando el kilovatio hora. Y entonces es muy fácil poder hacer esa comparación de este equipo A va a tener una proyección de costo total de tanto, el B y el C. Y ahí ya eso se lo sumas al costo de adquisición. Y si además tienes una estimación de mantenimiento, pues fantástico, pero si no, al menos con esas dos, ya puedes tener unos totales que comparar que sean más completos que solamente el costo de adquisición. Ahí te puedes llevar sorpresas importantes. Eso, por ejemplo, se trata de hacer incluso para las compras del día a día, por ejemplo, el sistema de etiquetado de electrodomésticos. No sé si han visto cuando uno va a comprar la nevera, la lavadora, le trae las barritas, ¿no? Que le dice si es eficiencia A, B, C, y te dice cuál es el consumo. Entonces, uno siendo juicioso como comprador tiene que decir, ah, bueno, entonces si la nevera me cuesta tantos millones, yo además tengo que sumarle lo que me va a consumir en electricidad en tantos años. Y ujú. ahí tienes realmente un valor de comparación que es mejor. Bueno, Damaris, muchas gracias. Vamos. Hay conceptos súper valiosos que presentó Damaris en cuanto al tema, el tema de eficiencia energética, esa parte de colaboración y de generación de sinergias para aumentar o para fortalecer la cadena de valor.
todos los temas de descarbonización, inversión en tecnología limpia, digitalización, economía circular y transparencia. Pues esto les va a quedar ahí en la presentación que después vamos a circular. Entonces nos vamos con mi segunda invitada. Entonces, Alexa. Entonces estuvimos hablando mucho acerca de los temas de gestión energética, de biodiversidad, de uso de energías alternativas y de cómo de verdad la cadena de suministro pues presenta grandes oportunidades si hacemos eh, cambios importantes dentro de las compañías que parten muchas veces como desde esa toma de decisiones de lanzarnos y decir si lo vamos a hacer, si vamos a emprender proyectos distintos. Entonces, yo voy a dejar aquí de compartir, Alexa, y te dejo para que nos cuentes. Espérate, yo dejo de compartir y te permito que tú compartas. Bueno, como tú Vamos a pensar en decías, energías renovables. Sí, dale, Alexa. aunque Damaris ya lo dijo todo, No. yo quiero completar un poquito porque si este es un tema demasiado profundo, pero pues sí hay una realidad que tenemos y lo hemos visto desde el video de la maestría, en todo lo que planteó Damari y lo que ha dicho Julia, y es que estamos en un planeta en que todo, en lo que todo está interrelacionado. Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacer realmente va a afectar. Y es una realidad que cada 24 horas estamos arrojando a nuestra delgada atmósfera más de 162 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Y pues la mayoría de esto viene de la industria, de cómo pues sembramos, cómo nos movemos, etcétera, etcétera. Que yo creo que eso ustedes lo tienen muy claro y que definitivamente es un reto para los que estamos hoy entrando a ser parte de estas cadenas de abastecimiento. eh, es empezar a hablar de un capitalismo más consciente, ¿no? Porque desde la revolución industrial que empezó a crecer toda esta cantidad de gases de efecto invernadero, pues obviamente yo creo que nadie dimensionó y dijo vamos a contaminar hacia el planeta y vamos a hacer esto porque estábamos focalizados en crecer, en producir, en utilizar recursos, en extraer, y definitivamente eso hizo que la pobreza disminuyera, que cada vez hubieran más desarrollo, más dinero para las siguientes generaciones, y necesitamos que eso siga sucediendo, pero de una forma más consciente y obviamente más conectada con los diferentes grupos de interés, y uno de ellos es el medio ambiente. Entonces, cuando empezamos a ver cómo podemos resarcir o evitar o mitigar esa cantidad de gases de efecto invernadero que estamos arrojando a la atmósfera, pues empezamos a hablar de estas energías renovables, y Damaris ya nos hizo una introducción a esa balanza energética que tenemos en el país. Hasta septiembre del año pasado, hasta hace un año, nuestra matriz energética, el 70% venía de las hidroeléctricas, ¿no? Como han bajado tanto los embalses, pues ¿qué sucedió? Que tuvimos que prender las térmicas. Entonces, así como ha pasado en sus hogares, que cada mes va creciendo un poquito el kilovatio hora en sus recibos, eso pasa en las organizaciones, y cada vez es mucho más costoso energizar nuestros procesos productivos, mover los productos hacia el usuario, llevarlos o traerlos desde los proveedores. Entonces, teniendo en cuenta que desde hace varios años se empezó a trabajar en cómo involucramos las energías renovables no convencionales como el sol, el viento, el hidrógeno, la biomasa, a esos procesos productivos, a esos procesos de transporte, a las matrices energéticas mundiales, pues se encontró que empieza a tener, ya después de varios años de implementación, un proceso mucho más rápido. Es decir, es más rápido hacer una planta solar o una eólica que una hidroeléctrica. Es mucho más económico porque el costo energético de yo implementar un sistema solar o eólico versus algo que proviene de fuente nuclear o fósil es mucho más costoso. Entonces empezamos a ver que realmente hay un proceso donde sí podemos reemplazar esa matriz energética
y reconectarnos con eso que está allá afuera, que es nuestro medio ambiente. Entonces, a nivel global, pues con el viento pudiéramos suministrar el consumo de todo el mundo en más de 40 veces si lo utilizáramos, si fuéramos capaces de captarlo. Y con el sol sucede lo mismo. Cada hora de sol nos permite cubrir todas las necesidades energéticas del planeta entero durante un año. Antes, ¿qué pasaba? Antes de que hubiera calentamiento global, ¿qué pasara? Pues esas ondas, ¿qué pasaba? Esas ondas que ustedes ven ahí entraban, todos los rayos, la irradianza, los rayos UV, bueno, en fin, lo que viene del sol, y la mitad entraba al planeta y la mitad se devolvía. Pero como hay tanto gas atrapado en esa capa atmosférica, entonces se queda una buena parte ahí y cada vez se calienta más. Entonces imagínense en esa capa atmosférica que si ustedes cogen un carro y la quieren cruzar de un extremo a otro, no se demora más de 5 minutos. em, en esa capa atmosférica tenemos una energía acumulada 24 horas, todos los días del año, todos los años. Y eso está generando, imagínense, una capacidad de energía de aproximadamente 600.000 bombas atómicas clase Hiroshima, ¿sí? Para que se hagan una idea de la energía que está calentando esa capa atmosférica todos los días. Entonces es bien importante porque pues de ahí es que empezamos a ver todos los cambios que están sucediendo en nuestro planeta. Y hablando de la biodiversidad, pues más del 50% de la biodiversidad está amenazado por este cambio climático o por este calentamiento global. ¿Qué está pasando? Hay migración de especies, hay cambios en los territorios, hay disminuciones de las fuentes hídricas, el mismo calentamiento del agua hace que sea más ácido, entonces cambian los ecosistemas. Y todo esto, pues, está amenazando esa biodiversidad y el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado somos nosotros. Entonces, sí es importante empezar a ver cómo estas energías pueden empezar a transformar nuestros negocios, pero al mismo tiempo solucionar problemas globales. Y como decía Julia, pues no generamos más del 6% de energía de todo el planeta, pero sí tenemos una posición y es que estamos en el trópico. Y el estar en el trópico, pues nos permite no estar acostumbrados a esos cambios de estación como si lo tienen otros países y a tener poca flexibilidad. Entonces, cualquier grado centígrado o 0,5 o 0,3 grados que se modifiquen en nuestro ecosistema es un cambio gigante para nuestra biodiversidad. En América Latina, solamente con el 0,5% de la superficie, si pusiéramos una granja solar, pudiéramos generar electricidad o energía para toda Sudamérica. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es todo lo que proviene de las fuentes fósiles, pues claramente cada vez se está volviendo más costoso porque están cancelando plantas. Ustedes ya han escuchado que la explotación de gas, de petróleo, está llegando a su máxima expresión en la mayoría de territorios. Ya nos está permitiendo la exploración adicional y todo se está yendo hacia que las nuevas economías, China, Estados Unidos, Europa, están transformando sus matrices únicamente a partir de las fuentes renovables. ¿Y esto qué hace? Pues que el costo nivelado a la energía, que era algo que hablaba Damaris, pues fuera más económico en solar y en eólica que las que provienen de fuentes fósiles. Y esto en nuestras cadenas de suministro, pues nos ayuda a mejorar esos indicadores de gestión, porque a nosotros nos piden baje costos, baje costos, baje costos, baje costos. Y es una forma de decir, bueno, si yo voy a utilizar la misma energía mucho más económica, pues estoy bajando costos y al mismo tiempo me estoy conectando con esas necesidades de proveedores y clientes de que yo tenga prácticas ambientales sostenibles, etcétera, etcétera. Em, entonces, por ejemplo, aquí ya les estaba contando que hacer un proyecto solar o un proyecto de hélices o eólica es mucho más económico y es mucho más
rápido de hacer que cualquier otro tipo de proyecto energético. Entonces, ¿qué ha pasado a nivel mundial? Ustedes han escuchado de los ESG, ¿verdad? De que a las empresas ahora se están midiendo por estándares de ambientales, de gobernanza y sociales. Pues entonces las empresas más grandes han decidido aterrizar a sus organizaciones lo que los países, según los acuerdos, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han implementado como metas en sus programas determinantes. Entonces, por ejemplo, en Colombia, hace unos años, nuestro gobierno se comprometió a llegar a la carbono neutralidad, a reducir el 51% de emisiones para el 2030 y a llegar a la carbono neutralidad para el 2050. Y muchas empresas se han alineado con esos objetivos. Entonces, ustedes escuchan, por ejemplo, Volvo, BM, dicen, no, no voy a producir más carros a combustión, voy a empezar para el 2035, voy a producir solamente carros eléctricos. Y muchas economías están dando esos pasos como organizaciones y como gobiernos. Entonces, muchas empresas y más de 300 empresas globales, esas que ustedes ven acá, pues realmente se han comprometido con esto y están trabajando en que sus cadenas de suministro realmente incorporen ciertos objetivos de desarrollo sostenible, pero además que vayan más allá, hacia la mitigación y hacia la compensación, como nos explicaba Damaris. Entonces, en cambio climático, nosotros tenemos ese proceso de adaptación, el proceso de mitigación que lo hacemos con la eficiencia energética, em, con, por ejemplo, la aceleración de la transición energética de las organizaciones. Y si ya hicimos todo lo que debíamos hacer y decimos ya no podemos apagar más las luces o ya no podemos pues poner más paneles en nuestra empresa, pues ya hay un proceso de compensación que se puede hacer después para llegar a la carbono neutralidad. Estas son industrias con las que nosotros hemos trabajado y, por ejemplo, este es un proyecto muy bonito porque es un proyecto, es una plaza. Y uno dice, no, pues la plaza, ¿quién le va a ayudar? Pues imagínense que son 10.000 campesinos que tienen su puestico en esta plaza en Medellín y que, pues obviamente, si se les baja el kilovatio hora de 700 pesos a 200 pesos, pues están muy contentos, no solo porque pueden de pronto manejar ciertos productos, porque acá en esto ustedes no se imaginan la competencia, porque son 20 tipos de papas, ¿no? O 50. Y entonces la pastusa, la no sé qué, ta, ta, ta. Y si bajó una, entonces ese se acaba primero su venta y entonces el otro viene y baja y eso es una guerra de precios terrible. Entonces acá, por ejemplo, la energía les está permitiendo, bueno, me tengo que bajar porque A por B por C, listo, acá yo logro vender más económico sin perder plata. Y es algo que está impactando positivamente esas familias campesinas. Aquí tenemos también otro ejemplo. Esta es una planta de una vulcanizadora de llantas, que es un producto pues que realmente también tiene un tema, un impacto ambiental importante y decidieron que todo su proceso vulcanizado se hiciera con energía solar. Obviamente, ¿esto en qué impacta? De hecho, es el primer distribuidor de Bridgestone en Colombia que hace e implementa este ejercicio y ustedes van a ver la inauguración el otro mes súper de forma así como importante. Y lo que ellos buscan es no solamente bajar los costos energéticos, que están teniendo un ahorro aproximado en 40% en sus gastos de energía porque son demasiado altos, sino que también aquí, ¿qué pasaba? Ellos están en un municipio de Cundinamarca y se iba la energía. Entonces, imagínense que meten en la vulcanizadora y se va la energía, se daña toda la producción, o sea, tienen que botar las llantas y tienen que poner materia prima adicional para poner a funcionar otra vez el proceso. Entonces, en este caso, hay muchas cadenas de abastecimiento que si falta la energía,
o si hay un impacto en la energía, ya sea de minutos o de horas, las pérdidas son garrafales. Imagínense el sector avícola, donde se vaya la energía, 3 horas los pollitos se mueren. ¿Saben cuántos pollitos se van a morir? Demasiados. Entonces, cuando hablamos de galpones, cuando hablamos de procesos críticos que necesitan respaldos de energía, pues existe el diésel que viene de fuente fósil, que ojalá no lo usemos, pero pues es una opción, y existe la energía solar con el respaldo eh, en baterías, que es una fuente más limpia y mucho más representativa. Para que ustedes se hagan una idea, los paneles solares tienen una vida útil de 40 años. Es decir, que después del año 25-26, la disminución de la producción o de la generación o la posibilidad de captar energía, más bien, que tienen las celdas de silicio, empieza a disminuir menos del 87%. O sea, los primeros 25 años yo a tener una energía, una posibilidad de captación de energía superior al 87%, porque es más o menos un 0.3% de pérdida anual. Entonces, esto hasta el año 25, pero son 40 de vida útil. Y ya la mayoría de fábricas tienen procesos donde te dicen, en 40 años te recojo los paneles y los vas a gestionar responsablemente sin ningún costo y nosotros hacemos la gestión. Entonces, ese es un tema muy importante porque muchas personas ya están empezando a hablar de, bueno, y después de 40 años, ¿qué voy a hacer con los paneles? ¿O quién va a hacer un proceso de gestión responsable para poder, pues, para no perjudicar el medio ambiente, ¿no? Acá tenemos otros casos de otros sistemas donde no importa si la cubierta es redonda, si la cubierta es de teja, pues para esto existen tecnologías. Entonces, en este caso, pues están los paneles sobre una cubierta como tipo cupulita. Esto es de Alimentos El Carriel y ellos lo que están haciendo es mitigar ese consumo energético que tienen con los molinos a partir de las energías renovables. Hay otros componentes que pueden ir con la solución, que son los generadores, por ejemplo, VAR, que nos permiten hacer un consumo más eficiente de la energía y al mismo tiempo disminuir algo que se llama la energía reactiva, que cuando hay máquinas especializadas en nuestras fábricas, se produce una energía que hagan de cuenta, está ahí, pero no es que sea consumida, ¿sí? Que se compara mucho con la cerveza. Entonces, cuando usted sirve una cerveza, está la espumita está ahí, pero ustedes se toman ese líquido, no la espumita. Entonces, esa es una energía que está y que es penalizada en Colombia, pero que también podemos generar ciertas eficiencias con componentes que adicionamos a los sistemas de energía. Este es un centro turístico aquí en Choachí de termales y también su consumo energético lo transformaron en energía. Ellos sí están ahorrando más de un 40% de su energía a través de solar. Y bueno, hay más ejemplos, la mayoría, y lo que les quería mostrar acá es que llegamos a una conclusión y es cuál es ese impacto real en la cadena de abastecimiento. Entonces, pues el más importante está la reducción de costos operativos, que puede ir hasta un 80% o un poquito más si el techo, las condiciones meteorológicas, bueno, varias variables lo permiten. Y hay algo que sucede en Colombia y es que hay un marco regulatorio actual que permite recuperar las inversiones a través del descuento de renta. Entonces, por ejemplo, si yo invierto 1.000 millones en un sistema solar, el 50% de esa inversión yo me la puedo descontar por renta, de la renta líquida y tengo 15 años para hacerlo. Entonces, ¿eso qué me permite? Recuperar la inversión mucho más rápido, porque si soy una empresa que está generando rentabilidad, pues claramente
voy a generar una renta líquida y esa renta líquida, en lugar de yo pagársela al gobierno, en la casilla de descuento pongo el valor que me pueda descontar cada año hasta los 15 años que tengo. Entonces eso es algo significativo porque cuando hacemos cuál es esa tasa interna de retorno de esos productos, de poner la plata o ya sea a través de una línea sostenible, que hay muchos bancos que prestan dinero a mejores tasas para estos proyectos, pues la recuperación de la inversión está entre 5 y 8 años exagerando, si logro aprovechar los incentivos tributarios y obviamente con los ahorros, entre más ahorre, mucho mejor. En algunos casos puede ser en 2,5 años. Entonces, esos son argumentos que nosotros tenemos para mejorar la infraestructura y para poder reducir esos costos energéticos, pero también ayudar a la corporación o a la organización a apostarle a este tipo de energías que pueden estar disminuyendo su riesgo operativo y mejorando sus indicadores. Lo otro es que mejora el índice de sostenibilidad corporativo porque claramente esto ayuda a la reducción de la huella de carbono. Acuérdense que la huella de carbono, cuando medimos alcance 2, estamos midiendo todo el tema energético. Entonces, si yo año a año vuelvo a medir después de poner un sistema solar, pues la mitigación es bien importante. Eso no lo da por cada kilovatio hora. Se mitigan X kilogramos de CO2 y de diferentes gases de efecto invernadero, y eso no lo da el monitoreo de la solución. Dependiendo de lo que yo esté generando con el sistema solar, anualmente tengo ese informe y puedo llevarlo a mi informe de huella de carbono y decir, ah, mira acá, mitigué tanto. Está el tema de resiliencia energética, y pues ahí podemos hablar, como decía Maris, de los fenómenos climáticos que nos pueden llevar a faltantes de energía, pero también la capacidad que tiene el país para producir energía. Muchos han escuchado que se habla en la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero Energética, que la demanda está llegando a casi que al nivel de la oferta. Cuando eso sucede, pasa como pasó en Londres hace unos años, y es que todo se apaga, porque pues ya la demanda es igual a la oferta y ya no hay cómo conectarnos. Entonces, el gobierno está trabajando rápidamente en soluciones, granjas solares, comunidades energéticas, etcétera, etcétera. Pero si desde el sector privado no hacemos ese mismo trabajo a un ritmo de pronto mucho más movidito, pues estaríamos poniendo en riesgo esa estabilidad energética del país. Obviamente aumenta la competitividad y mejora el índice de reputación corporativo, porque pues esto nos ayuda a impactar o a conectarnos más con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si hay empresas que puedan en su programa de sostenibilidad estar conectados con el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, e integrarlo en su estrategia de sostenibilidad, pues va a ayudar a la organización a mejorar también sus indicadores y por ende su reputación. Mm. Aquí también, como otros KPIs, tenemos el costo total de abastecimiento, el índice de sostenibilidad corporativa, el índice de disponibilidad de energía. Esto aplica mucho, por ejemplo, para los data centers. Acuérdense que los data centers pues tienen respaldo A, B y C. Todavía están evaluando el tema de las energías renovables en los data centers. Es una conversación ahí que se tiene, pero esa disponibilidad de energía en muchas organizaciones es crítica. Ya hablamos de reputación corporativa, el retorno de inversión, porque también se vuelve en un producto o digamos que en una inversión que se retorna muy rápidamente, en el EBITDA de la organización, en la reducción de la huella de carbono y en esa continuidad operativa. Entonces, cuando decimos, bueno, voy a hacer un proceso de eficiencia energética y voy a hacer esa transformación de mi energía, eh, en etapas como mostró Damaris o de una hasta el 80% como han hecho organizaciones como Postobón y otras, pues realmente si contamos con los recursos, si contamos con el terreno, pues realmente podemos hacer grandes transformaciones que se van a recuperar en el corto plazo y que definitivamente pueden aportar a estos y otros indicadores de la cadena de abastecimiento. Básicamente, ese es el mensaje que les quiero dejar hoy.
que, o sea, ustedes son parte fundamental, si hacen parte de la cadena de abastecimiento de una organización, van a ser parte fundamental de ese cuidado del planeta y de esa conexión de la organización desde sus procesos con lo que está allá afuera. Y es nuestro deber, y yo lo siento como un deber de todos, cuidar nuestra casa, porque no hay un planeta B. O sea, es el único que tenemos y definitivamente desde la gestión eficiente que hagamos en donde estemos, depende que ese planeta realmente como que se vaya transformando y mejorando o se siga em, yendo para otro lado, que es el que no queremos y que ojalá no suceda. Mil gracias. Muchas gracias, Alexa. Muy interesante la exposición. Ahora que hablabas de los gases de efecto invernadero, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, el 80% de los gases de efecto invernadero se producen dentro de la cadena de suministro. Entonces, de verdad que el impacto que se puede tener con un repensar de los procesos y de hacer las cosas distintas y en un paso a paso de verdad transformador, se puede hacer mucho. Tenemos como unos 4 minuticos para preguntas. Los que quieran colocarlas ahí en el chat o si alguien quiere levantar la mano, pues este es el espacio. Mientras se van animando, yo tengo una pregunta para Damaris. Y es una pregunta metodológica, porque es que hay muchos temas que se han expuesto hoy y entonces si yo soy empresario, si yo estoy trabajando en una cadena de suministro, ¿por dónde voy a empezar? Entonces, como 4 o 5 pasos que digan el orden debería ser, haga A, B, C o D, analice, no sé. Te escucho ahí, Damaris, porque sé que has hecho este trabajo muchas veces. Bueno, vamos a ponerlo en orden de facilidad de recursos, que Ajá. muchas veces es uno de los mayores dolores de las organizaciones, que dicen, yo sí quiero hacer algo, pero no necesariamente tengo una gran cantidad de recursos. Entonces, si lo pensamos en esa medida, lo primero sería hacer gestión básica de la energía. Y eso es qué tanto consumo energía, dónde, por qué, en qué me la gasto, está subiendo, está bajando. Empezar a analizar eso ya te da un montón de información para empezar a atacar la cantidad de energía que usas. Entre menos energía uses, es menos energía que al final tienes que comprar y pues menos energía que tienes que garantizar que además venga de fuentes sostenibles, que además tengas que ir hacia atrás en esa cadena. Entonces, lo primero es controla tu pedazo de lo que tú usas. Luego yo diría, en paralelo puedes hacer dos cosas. Uno, meterte en la parte de abastecimiento de la energía, un poco lo que mencionaba Alexa, y es yo, ¿de dónde estoy consiguiendo esa energía? Y pensar en la matriz como la matriz completa, que a veces uno dice energía y una vez eléctrica. Es una gran parte, sin duda, pero transporte. ¿Cuántos combustibles consumes por tu flota o flota que necesitas para entregar o traer productos y servicios? ¿Qué tan eficiente es esa flota? Rutas, recorridos. Hay un montón de energía que a veces pasa de agache. Ujú. Entonces, no solo, entonces pensar también en esas fuentes de suministro, ¿sí? Y ir pensando en paralelo en temas de inversiones que impliquen CAPEX que te hagan más eficiente. ¿Dónde puedo yo mejorar esos procesos que ya comencé a mejorar desde el punto de vista OPEX? ¿Cómo le hago para que empiecen a ser más eficientes si tengo que empezar a invertir cosas, pero que además yo pueda soportar, que obviamente se van a pagar en el tiempo porque lo van a hacer, que me puedo beneficiar de esos beneficios tributarios que decía Alex ahora, que funcionan, claro, 100% para las fuentes renovables, pero también funcionan para los equipos que uses para mejorar eficiencia? Entonces ahí también tienes IVA, renta, depreciación, tienes nacionalización, hay un montón de cosas que se pueden usar ahí. Y ya por último, yo pensaría en el ecosistema, porque es que ya cuando quieres gestionar a varios, pues ciertamente es un poquito más complejo. Tú ya quieres decirle a tus proveedores, oigan, móntense en este programa que es muy chévere, entre todos seamos más eficientes, pero eso ya requiere un nivel de complejidad y de conocimiento un poquito más avanzado. Entonces, el orden metodológico para mí sería ese. Listo, perfecto. ¿Algo que agregar ahí, Alexa? Y cerramos ese. No, yo creo que lo que tú dices es súper clave y es Ujú. como ese camino, ¿no? Yo creo que no se requiere hacer cosas muy grandes, pero sí con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? No necesitamos arcarnos como organizaciones y están todas las variables también financieras en caso que yo quiera acceder a banca sostenible, esa posibilidad a muy bajo costo.
O hay otros modelos de energía que también se están implementando en Colombia que se llaman PPA, que es Power Purchase Agreement. Entonces, no es que compro una solución, sino que cambio el costo de mi kilovatio y hay un inversionista que me pone todo. Él me cobra el kilovatio y pues son contratos a más de 15 años que también pueden funcionar para yo poder mejorar ese costo de mi cadena de abastecimiento y al mismo tiempo impactar positivamente el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias a las dos. No tenemos preguntas en el chat tampoco. Nadie se lanzó a hacer preguntas por el micrófono, pero pues quedamos abiertos. La presentación se va como a compartir. Enviamos el link nuevamente a todos los asistentes para que después puedan hacer una revisión y hacer un chequeo de todos los temas vistos. Y Fabián, entonces cerramos nuestro webinar del día de hoy. Súper, muchas gracias Julia, muchas gracias Damaris, gracias Alexa, excelente intervención. Nos quedó muy claro el aporte y la importancia del tema en todo lo que son los procesos organizacionales, en particular en la cadena de suministro. Y bueno, a todos nuestros escuchas y las personas que estuvieron acá presentes, gracias por haber compartido este espacio. Quedamos a disposición. Va a quedar también la presentación en el website de la Maestría de Gestión de la Cadena de Suministro. Y los invitamos a un próximo espacio. Cualquier duda, pues igual vamos a quedar ahí atentos. Así que muchas gracias. Gracias otra vez, Damaris. Gracias, Alexa. Gracias, Julia, por este aporte y nos vamos maravillados con todo este conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Feliz Muchas gracias noche. por organizarlo. Muchas Gracias, feliz noche. gracias.